Bueno, vamos a empezar este webinar en el cual dos profesores del Departamento de Medicina y Especialidades Médicas, yo mismo, que soy Alfredo Prieto Martín, y David Díaz Martín, que os vamos a dar dos partes de este webinar. La mía va a ser un poquito más de parte un poquito teórico-filosófica en relación con la inteligencia artificial generativa y su uso en docencia universitaria. Y luego la segunda parte, en la segunda hora, pues el otro profesor, David Díaz Martín, pues os va a tratar aspectos más prácticos, ¿no? De cómo implementar estas actividades con herramientas de inteligencia artificial, que la idea sobre todo es diseñar actividades para que los alumnos pues utilicen estas herramientas en su proceso de aprendizaje, y al hacerlo pues desarrollen competencias Hola, Estela. y aprendan a usar estas herramientas. Bueno, agradezco a la nueva directora de formación de profesorado por haber contado con nosotros para este seminar o webinar, y vamos a empezar, ¿no? Siempre hay un problemilla para empezar a avanzar esto. Ya. Bueno, esta es la agenda para la primera hora, que es la que voy a dar yo. Primero vamos a hacer unas reflexiones iniciales. Vamos a entrar en el contexto en el que estamos, la irrupción de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que sabéis que esto, pues en noviembre de 2022, ChatGPT se puso gratuito al público, y esto pues tuvo un impacto muy rápido, sobre todo en los estudiantes de Estados Unidos, que empezaron a usarlo muy rápidamente, y luego reaccionaron los profesores, y en España, digamos, este proceso pues se ha producido más tarde, y bueno, vamos a comentar alguna cosa. Veremos los objetivos del webinar. Luego hay en cuanto a los elementos teóricos importantes, hay uno muy importante, que es los tipos de actividades que podemos hacer con inteligencia artificial generativa, y vamos a hablar de una escala para, pues eso, clasificar esas actividades en función digamos, del nivel de uso permitido de la herramientas de inteligencia artificial en las actividades académicas. Esto es tan importante que yo lo trataré un poco, pero luego lo volverá a tratar David también en los aspectos prácticos. Luego yo voy a hacer una pequeña digresión, pero que yo creo que es muy importante, sobre aspectos éticos y sobre la importancia de la transparencia en el uso de la inteligencia artificial generativa, y también sobre la importancia de que los docentes demos ejemplo en esto a nuestros alumnos, ¿vale? Es decir, que cuando usemos IA, pues lo reconozcamos de una manera transparente y ética. Luego vamos a entrar en una parte sobre qué tareas pueden hacer las herramientas de inteligencia artificial generativa. Porque aquí pasa una cosa curiosa, cosas que a veces a los humanos nos parecen muy difíciles, casi imposibles, la inteligencia artificial a lo mejor las puede hacer con gran facilidad. Y sin embargo, cosas que a nosotros pues, nos parecen sencillas y básicas, pues a lo mejor la inteligencia artificial las hace mal, ¿vale? Entonces, es decir, tenemos distintas capacidades, los humanos y las inteligencias artificiales. Y entonces, cuando los humanos vamos a trabajar con herramientas de inteligencia artificial, tenemos que ser capaces de intuir o de predecir qué cosas puede hacer bien la IA, en qué cosas se puede equivocar. Y nosotros, como profesores universitarios y como expertos en nuestra disciplina, en las materias en las que enseñamos, pues somos las personas que pueden juzgar mejor, ¿no?, la capacidad de la IA en un terreno muy concreto, que es el terreno concreto en el que nosotros enseñamos. Y de hecho os hemos propuesto que hicierais preguntas a estas herramientas de inteligencia artificial sobre vuestras materias, para que vierais, bueno, que algunas cosas las puede responder bien y otras
pues la responde mal y se equivoca. Y es muy importante que el docente sea capaz, por ejemplo, de saber qué pregunta una inteligencia artificial va a responder mal, porque a partir de ahí podemos diseñar actividades para los alumnos y que los alumnos sean los que tienen que descubrir los errores de la inteligencia artificial. Esto es muy importante porque la investigación ha demostrado que el uso de la inteligencia artificial afecta al rendimiento de los humanos que la usan fundamentalmente de dos maneras. Cuando le pedimos cosas que la IAG puede hacer bien, pues aumentan el rendimiento del ser humano que utiliza la inteligencia artificial. Pero cuando le pedimos cosas que están fuera de esa frontera de capacidad, pues, y sobre todo, si el ser humano que usa la herramienta no tiene la capacidad crítica para detectar que la inteligencia artificial se ha equivocado, en ese caso el rendimiento disminuye. Es decir, tendría un efecto negativo, ¿no?, sobre el rendimiento profesional del humano. Y bueno, acabaré poniéndoos algunos deberes para después del taller y dejaremos un turno de preguntas y respuestas también para que, mientras prepara David sus cosas y bueno, y si en algún momento por medio del chat o por medio del micrófono levantáis la mano, encendéis tal, pues podéis preguntar, vuestras preguntas son bienvenidas. Bien, vamos a empezar con lo de las reflexiones iniciales, ¿no? Y bueno, un poco hemos visto vuestras respuestas al cuestionario y nos hemos dado cuenta de que realmente pues la mayoría de los participantes o de los que han respondido al cuestionario, que más o menos habéis sido la mitad de los 50 matriculados, pues habéis respondido 25, pues muchos en cuanto a ¿qué sabéis sobre la inteligencia artificial generativa? Pues la respuesta es que poco, y que lo habéis usado poco en la docencia y sin embargo tenéis bastantes ganas de, digamos, de aprender, ¿no? Cómo podríais aplicar esas herramientas en vuestra docencia. Entonces, yo, sobre todo en esta parte inicial y luego en la parte práctica que os va a contar David, lo que queremos es un poco abriros los ojos a esta realidad de la inteligencia artificial y a su impacto que va a tener sobre el mundo laboral y sobre todo sobre la enseñanza universitaria. Y gracias a esa, digamos, a esa nueva percepción, yo creo que os van a entrar ganas de incorporar estas herramientas en vuestra docencia. Y para facilitaros esa incorporación, pues os vamos a aportar, sobre todo David, os aportará ejemplos reales, ¿no?, de procedimientos que podemos utilizar, ¿no?, para diseñar e incorporar estas actividades en las cuales los estudiantes pues, van a tener que indagar con estas herramientas y para aprender contenidos de nuestras asignaturas. Incorporar estas herramientas a la docencia requiere que el docente se dé cuenta, ¿no?, de las posibilidades que tienen estas herramientas y cómo estas herramientas nos pueden ayudar a conseguir que nuestros alumnos logren esos resultados de aprendizaje que perseguimos. También tenemos que darnos cuenta de cómo el uso de esas herramientas va a permitir que nuestros alumnos se ejerciten y al ejercitarse desarrollen una serie de competencias transversales, ¿no? Y finalmente también el uso de estas herramientas pues, va a contribuir al ejercicio y al desarrollo de la habilidad de estos estudiantes para trabajar, ¿no?, con estas herramientas, que esto en su futuro profesional, pues lo que podemos predecir es que va a ser cada vez más importante, ¿no? Y cuando incorporemos estas actividades en nuestras asignaturas, esto nos va a ayudar a que nuestros estudiantes sean más activos, lean críticamente más documentos. Podemos lograr muchas veces un problema que tienen nuestros alumnos, que leen pocas cosas. Si usamos actividades con IA para que lean respuestas de IA, ya estamos consiguiendo que lean más, ¿no? Que analicen esa información, que la verifiquen, que reflexionen sobre su proceso de aprendizaje, que ejerciten competencias transversales,
como hemos comentado antes, y que también aprendan a integrar el uso de estas herramientas en sus futuros roles y tareas profesionales. Y bueno, la irrupción de la inteligencia artificial, como había comentado antes al comentar la agenda, pues esto empezó prácticamente, la inteligencia artificial generativa al alcance de todos, pues empezó en noviembre del 22, no pasa mucho tiempo, y el desarrollo de herramientas genéricas de IAG ha sido espectacular. Y bueno, tenemos aquí ChatGPT, que empezó con que sí, el 3, el 3.5, el 4, el 4O. Luego tenemos la herramienta de Google, BART, llamada antes 2023-24, posteriormente ahora se llama Gemini. Luego tenemos Claude de Anthropic, luego tenemos Grok de Twitter, luego tenemos Pi, que dicen que es la primera con inteligencia artificial, con inteligencia emocional. Y bueno, esta semana sabéis que ha salido el DeepSeek, ¿no? La primera y bueno, y luego han salido otras, luego la de Alibaba y tal. Bueno, vamos a tener muchas nuevas herramientas y de alta capacidad. Y empezaron con el texto, bueno, ahora son capaces de generar otros contenidos que luego veréis con David, imágenes, vídeos y otras cosas, ¿no? Y bueno, y hay que aprender a usar estas herramientas. ¿Qué ha pasado cuando estas tecnologías han irrumpido de golpe, ¿no? Y los estudiantes han empezado a utilizarlas de manera exponencial para realizar las tareas que les mandaban sus profesores. Pues esto ha ocurrido sobre todo en Estados Unidos. Y en Estados Unidos ya han pasado por dos fases. Primero tuvieron una oleada de una reacción tecnofóbica, más o menos en 2023, ante una súbita mejora de los trabajos entregados por los estudiantes, y al darse cuenta los profesores de que esto era por el uso, digamos, no declarado, fraudulento de herramientas de inteligencia artificial, pues muchas universidades deciden prohibir el uso. En la elaboración de las tareas, incluso en muchas asignaturas, pues en las guías lo ponen. Y las universidades rápidamente adquirieron licencias de Turnitin, que sabéis que es el sistema, digamos, antiplagio tradicional que había, que tienen casi todas las universidades, incluso en España, y desarrollaron, pues, digamos, una aplicación con capacidad de detectar texto generado por IA, y empezaron a castigar a los alumnos por fraude académico. Y esto en Estados Unidos os podéis imaginar que acabó en los juzgados y en pleitos. Además, lo que se vio es que Turnitin tuvo que reconocer que el porcentaje de falsos positivos que daba en sus diagnósticos de generación por inteligencia artificial era bastante mayor de lo estimado, pues del doble, ¿no? Y además incluso era discriminatorio porque perjudicaba a los estudiantes no nativos que no sabían, los que no tenían el inglés no era su lengua nativa, pues en estos les daba muchas veces, aunque lo hubieran escrito a mano en clase, les daba que eso estaba hecho con inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual se generaban muchos falsos positivos. Ahora mismo el umbral que se usa es el de más de un 20% de texto que detecte generado por ahí, sería el umbral para empezar a discutir con el alumno y decirle, bueno, pero claro, el problema es que aún así tenemos falsos positivos. ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido un movimiento, pues, tecnofílico, ¿no? Y ha habido universidades en Estados Unidos que se han dado de baja en las licencias de detección por plagio de ahí, porque veían que creaban más problemas que los que solucionaban, ¿no? Y por otro lado, también las universidades de Estados Unidos han empezado a comprar licencias premium de herramientas de inteligencia artificial, sobre todo Copilot de Microsoft. También algunas españolas, universidades españolas han hecho esto, como la Rey Juan Carlos, la Jaime I, la de Castilla-La Mancha, pero la mayoría de las universidades no han optado en España por eso, ¿no? Que lo vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que ha pasado mientras tanto en España? Pues bueno, gracias a que las cosas aquí llegan un poquito más tarde, incluso los estudiantes empiezan a hacer trampas más tarde,
pues no hemos evitado esa fase tecnofóbica aguda, y cuando nos hemos dado cuenta de que existía la inteligencia artificial generativa, pues yo creo que podríamos caracterizar el tipo de respuesta como movimiento tecnofílico low cost, a bajo coste, ¿no? Es decir, los responsables institucionales, la conferencia de rectores, tal, se han posicionado a favor de la IAG, pero, sin embargo, las universidades ni han comprado licencias institucionales, la mayoría, ni de detección de productos generados con IAG, ¿no? Y los programas de formación de profesorado han sido muy tímidos. Prácticamente, salvo la Universidad Rey Juan Carlos, alguna otra sección, la Universidad Politécnica de Valencia, pues realmente estamos empezando, ¿no?, a enterarnos de qué es lo que está pasando, ¿no? Y podemos decir que realmente hemos optado por el camino más barato, ¿no? Ni hemos adquirido licencias de Turnitin para detectar ahí, ni hemos adquirido herramientas premium institucionales, que esto crea un problema porque ahora podemos hacer estas actividades con herramientas gratuitas, pero claro, vamos a tener alumnos que van a tener mejores herramientas que otros si pueden pagar las suscripciones, con lo cual esto pues no es un acceso equitativo a estas herramientas, y lo que nos tendríamos que plantear las universidades pues es el adquirir licencias premium. Esto, el problema es que cuesta dinero y bueno, y también bueno, pues a lo mejor hay que esperar al momento en el que los docentes y los estudiantes pues estén preparados, ¿no?, para utilizar esta tecnología. En este taller lo que nos vamos a proponer es una incorporación del uso de estas herramientas que debe ser impulsada, guiada, regulada y controlada por el profesorado, por los docentes de las asignaturas. Y, y vamos a ver. Alfredo, un segundo, que Sí, pregunta dime. Vanessa que si Sí. el paquete de Office de la Bueno, pero universidad tiene Copilot, pero no. eso no es la versión, Es que o no es sea, la profesora. es una licencia que tiene que comprar institucionalmente la universidad. O sea, lo que viene en el de la universidad, eso es una chapucilla, una Es chapucilla. como si No sé usas si David esta quiere GPT comentar algo. sin pago. Eso es. Tiene muy pocas opciones. Eso la universidad No es, tendrá que no comprar. es la versión premium, la versión que se Claro. vende a las empresas y a las instituciones. Muy bien. Entonces, bueno, pero podemos empezar a usarlo, nos vamos familiarizando. A David y a mí, cuando discutimos esto con los rectores del ramo, pues nos dijeron que a lo mejor en abril la universidad se lo iban a pensar, el adquirir digamos, esa licencia premium de Copilot Premium. Otras universidades ya lo han hecho. Y bueno, esto... pues yo creo que la tecnología pues nos ha superado, ¿no? Y bueno, aquí tenéis ya en Estados Unidos pues tomaron la opción de decir, bueno, hay que comprar herramientas de detección de IA, pero si esto se las das, se lo pones en manos de profesores que no saben, por ejemplo, que no son conscientes de la posibilidad de falsos positivos y tal, y se ponen a suspender alumnos a tomo y lomo, pues el problema... la solución es peor que la enfermedad, ¿no? El tratamiento es peor que la enfermedad. Y esto es porque, bueno, se ha desarrollado lo que se llama el plagiarismo sigiloso o indetectable, ¿no? Esto sabéis que es estos aviones que no detectan los radars y que utilizan ahora para atacar a otros países, pues esto sería lo mismo. Y bueno, ¿cuál es el problema? Que los detectores de plagio tradicionales, incluso los de pago, pues no lo detectan. Y los que detectan texto por IA, pues producen falsos positivos. Y claro, y si nosotros sancionamos a un alumno porque ha hecho trampas y resulta que el alumno luego puede demostrar que bueno, pues que hay un porcentaje de falsos positivos y que le estamos haciendo una acusación que no podemos demostrar, pues eso es un problema, ¿no? Con lo cual ahora la cosa está complicada, ¿no? El tema. Y esto lo que ha llevado a pensar así era la inteligencia artificial, el apocalipsis de los deberes fuera de clase, ¿no? Y si esto iba a suponer que si el crédito CTS, que ya tenía muy mala salud antes de la inteligencia artificial, porque
de las horas, sobre todo de trabajo fuera de clase, pues se hacían muchas menos de las que deberían hacerse, ¿no? Los estudios que hay demostraban créditos en lugar de las 25 horas nominales, 21 en ingenierías y hasta 17 en CAFIDE. Y bueno, esto, ¿cómo se ha solucionado este problema? Bueno, pues os vamos a hablar de una clasificación que es de unos autores que lo que han hecho es estratificar, han creado una escala de actividades en función del grado de uso que se puede hacer de IA dentro de ellas, y entonces nosotros podemos pedir a los alumnos que cumplan unas normas, que actúen con transparencia, y si no lo hacen, pues que tendrán que asumir las consecuencias, ¿no? Entonces, lo que tenemos que lograr para que el uso de la inteligencia artificial sea bueno es que tenemos que lograr que los alumnos utilicen estas herramientas para hacer tareas auxiliares, que establezcamos y controlemos los docentes. Este uso deberá ser reportado por los estudiantes, ¿vale? Y para hacer digamos, esta regulación es importante que entendamos esta clasificación y que la utilicemos a la hora de diseñar nuestras tareas, ¿vale? Porque lo que va a ocurrir es que en el futuro la inteligencia artificial va a estar disponible de forma gratuita y ubicua en muchas profesiones, ¿no? Y entonces no podemos en la universidad encerrarnos en una torre de marfil y hacer como si no existiera. Entonces, bueno, aquí aprovecho, saltamos a hablar de los objetivos y bueno, básicamente yo lo que quiero es inspiraros y mostraros conocimientos procedimentales para que os animéis a diseñar e incorporar a vuestras asignaturas actividades con inteligencia artificial. Supongo que ya todos tenéis experiencia haciendo cuestionarios online, pues con Google Forms o con Microsoft Forms, que tenemos una licencia institucional. Y entonces, por ejemplo, aquí veis esto que tenéis a la derecha es prácticamente un cuestionario del mismo tipo que el que os hemos enviado a vosotros, pero este es para que los alumnos nos reporten de una manera estructurada cómo han trabajado con la inteligencia, ¿eh? Y veis que les preguntamos qué herramientas han utilizado para buscar información, qué prompts han utilizado, es decir, qué peticiones, qué preguntas han planteado a las inteligencias artificiales, qué respuesta le ha proporcionado. Por ejemplo, en esta actividad les pedíamos que compararan varias, ChatGPT, Gemini, Cloud, todas de uso gratuito y sin problemas, y les pedíamos que hicieran, sí, la sesión se está grabando, la sesión se está grabando. ¿Y cuál es la respuesta de síntesis, ¿no? Hecha por los estudiantes a partir de las, digamos, distintas respuestas? Con lo cual aquí, por ejemplo, nosotros lo obligamos a que indaguen, a que formulen prompts, que lo pueden hacer mejor o peor, y eso luego lo discutiremos en clase, a que obtengan respuestas de distintas herramientas que además van a ser distintas para distintos alumnos, porque distintos alumnos van a utilizar distintos prompts, unos van a hacer las preguntas mejor que otros. Luego les vamos a pedir que digamos que las integren, es decir, para eso van a tener que leer las respuestas y van a tener que hacer un esfuerzo de síntesis, ¿no? Incluso algún pícaro a lo mejor le podría alimentar a una cuarta inteligencia artificial con las respuestas proporcionadas por las tres y pedirle que le haga la síntesis. Es decir, siempre va a haber posibilidades de trampas, pero bueno, en este tipo de actividad, pues vamos a conseguir, ¿no?, que los alumnos trabajen con las herramientas y obtengan unos textos que luego van a tener que analizar y sintetizar para producir el resultado que nosotros vamos a valorar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, este tipo de actividad, que es bastante sencillo, pues los estudiantes, sí, pero vamos, que prácticamente ya veis, el cuestionario las preguntas son muy cortitas. Voy a dejar el PDF el PDF de las diapositivas lo voy a subir al sitio web de Belaboard, ¿eh? Bien.
Entonces, decía, con esto ¿qué conseguimos? Que los alumnos aprendan a preguntar a las inteligencias artificiales, se den cuenta de que distintas inteligencias artificiales les van a dar distintas respuestas, les vamos a pedir que contrasten esas respuestas. Aquí hemos pedido que hicieran una síntesis, pero también les podíamos pedir que nos dijeran cuál les parecía mejor y por qué, ¿no? Luego también, si nosotros les hemos llevado a una zona en la que la inteligencia artificial ya falla, también le podríamos pedir que hagan una pregunta en la que nosotros sabemos que la inteligencia artificial no va a responder bien. Y entonces les podemos pedir que indaguen, que verifiquen si lo que les ha respondido la inteligencia artificial es correcto o si ven algún fallo. Esto lo que va a ocurrir, si tenemos un grupo numeroso de alumnos, es que posiblemente unos alumnos detecten un fallo, otros no detecten ninguno, con lo cual esto luego en la puesta en común en clase pues va a ser muy enriquecedor. Y bueno, y veis como una herramienta que es familiar para nosotros, como es un cuestionario online con Microsoft o Google Forms, pues nos sirve, digamos, para poder recoger y poder analizar por parte del docente toda esa información de una manera cómoda. Y bueno, y esta es la escala de Perkins, que veis que tiene 5 niveles. Realmente Perkins los numera así, 1, 2, 3, 4, 5. Y veis que yo les he puesto unas etiquetas, he puesto autoría humana, Centauro, equipo inteligencia artificial humano y cyborg, ¿no? Que bueno, he intentado con esos descriptores un poco ilustrar lo que es, ¿no? Las tareas de autoría humana son aquellas en las cuales no se puede usar la inteligencia artificial. Claro, y estas tareas pues también tendrán que ser realizadas de manera que se pueda comprobar, ¿no? Es decir, que sean en directo o que establezcamos unos niveles de, por ejemplo, en herramientas de detección que no pueden superar el porcentaje de texto generado por IA debe ser menor del 20%. De todos modos, el hacer las cosas en directo es lo más fiable, ¿no? Luego también en el nivel 2, que llamamos Centauro, porque os acordáis, el Centauro, ¿no? Tenía un cuerpo de humano, ¿no? Que tiraba flechas, ¿no? Y tenía un cuerpo de caballo, ¿no? Y entonces el centauro, pues si tenía que correr, corría con la parte de caballo, y si tenía que tirar flechas, lo hacía con la parte humana, ¿no? Esta es un poco la idea, ¿no? Y entonces la idea es que podemos utilizar la inteligencia artificial para hacer algunas cosas. La lluvia de ideas inicial, crear un índice, una estructura, y luego a partir de ahí desarrollar, ¿vale? Y en este tipo de tarea no se podría usar en la elaboración de las ideas. Para esto ahora mismo se están desarrollando unas aplicaciones que se llaman de draftback, que nos permiten hacer, digamos, hacer el seguimiento de cómo se ha escrito un texto y nos permite saber si se han hecho copy-pastes o se ha ido escribiendo carácter a carácter, y entonces, pues, digamos, podemos saber estas cosas. Podemos saber cuando en un documento la IA se ha usado solo para el índice o cuando han hecho un copy-paste de todo. ¿Vale? También tendríamos la siguiente categoría, sería en la que, además de hacer el índice, la estructura con inteligencia artificial, también podríamos utilizar la IA en la elaboración posterior. Por ejemplo, esto en Estados Unidos lo usan mucho con los estudiantes extranjeros, porque como manera de que aprendan a escribir, ¿no? Y en este caso lo que se les pide es que entreguen el producto final, pero también el trabajo original sin contenido generado por IA, que se entrega en un apéndice. Luego tendríamos la cuarta categoría, que es cuando podemos utilizar la IA para ciertas cosas. Luego los estudiantes tienen que trabajar en equipo y luego se deben reportar ambas cosas. Por un lado, lo que ha creado la IA y lo que ha hecho la parte humana, ¿no? El ejemplo que os he puesto antes sería una tarea de tipo 4, ¿no? En la que les pedimos que busquen cosas con la IA, pero luego a los humanos les pedimos que juzguen o que hagan una síntesis. Luego tendríamos una categoría 5, que esta sería digamos que esto ya es pues lo que van a hacer un poquito, lo que más se va a hacer a nivel profesional, que es que el uso de la IA es libre, pero que el humano es responsable de lo que produzca. Es decir,
la manufactura puede ser de la IA, pero la responsabilidad de los errores es del humano, ¿no? Y entonces aquí es conveniente especificar qué contenido ha sido generado por el humano, ¿eh? Y aquí utilizaríamos a la IA como un copiloto o asistente durante todo el proceso. Y luego yo hasta, ten en cuenta que está, claro, Perkins, ¿no? Son autores anglosajones. Entonces yo a esta escala le he añadido otro más, ¿no? Otro nivel más de actividad, que es cuando el que hace la actividad es un plagiador, ¿no? O un falso, es un humano pero que no es humano, ¿no? Es un humano, dice, este trabajo lo ha hecho un humano, pero realmente lo ha hecho la IA. Y esto, bueno, esto es tomarle el pelo al profesor y esto, pues bueno, pues no hay que, digamos, no hay que dar positivos a los estudiantes por hacer esto o aprobarles por hacer esto, ¿no? En este caso, pues serían actividades que dan unos porcentajes muy altos, ¿no? en los detectores. Y bueno, la idea es que con este tipo de actividades, pues los estudiantes ejercitarán y adquirirán competencias para conocer y usar estas herramientas, para dialogar, interactuar con las IAGs. Esto era lo de la redacción de los prompts, ¿no? Esto es una habilidad que es esencial para poder sacar los productos que deseamos de las inteligencias artificiales. Luego también el ser capaz de analizar críticamente, verificar y reconstruir las respuestas. Luego David os contará que para esto pues hay otras aplicaciones, por ejemplo, de búsqueda bibliográfica o también de búsqueda bibliográfica asistida por inteligencia artificial, que nos pueden permitir comprobar si la respuesta que nos ha dado una inteligencia artificial la podemos contrastar con fuentes publicadas reales y con hechos reales, ¿no? Y finalmente es importante el comunicar los resultados de modo ético y reconociendo de un modo explícito y transparente qué herramientas hemos utilizado. Esto está tomado de estos puntos de un documento de un profesor de la Universidad de La Laguna, área que se titula Luces y sombras de la IA en la educación superior. Y bueno, y una cosa muy importante, decíamos, es que tenemos que dar ejemplo, ¿vale? Y tenemos que enseñar a nuestros alumnos, igual que les tenemos que enseñar que tienen que citar las fuentes bibliográficas cuando elaboran un texto o un TGF, ¿no? Pues hay que enseñarles a reconocer explícitamente el uso de herramientas de AI, ¿vale? Y bueno, por ejemplo, yo aquí en esta presentación, pues un ejemplo de declaración pues sería que en la elaboración de esta presentación se han utilizado distintas herramientas de inteligencia artificial generativa para la traducción, DeepL, y la generación de texto, ChatGPT, el análisis de datos, ChatGPT, y también para la detección de textos generados por inteligencia artificial, como ZeroGPT, GPT-0, Killbot y StealthWriter, ¿vale? Este sería la panoplia. Bueno, y ahora después de esta media hora, vamos a hacer una parte un poquito de broma, pero tiene su trasfondo serio, ¿no? Y es esto. Los académicos deberíamos dar un buen ejemplo a nuestros estudiantes de lo que es la transparencia en el uso de la IA y el uso de la inteligencia humana. Esto que tenéis es la portada de un documento de la CRUE, y veis que en la portada la inteligencia artificial generativa en la docencia universitaria, veis que pone imagen generada por la IA. Esto sería reconocer autoría por IA, ¿no? ¿Qué pensáis que tiene que ver esta imagen con la IA, además de haber sido generada con IA? ¿Qué tiene que ver el líquido con la inteligencia artificial? ¿Alguien puede relacionar el metal líquido con la materialización del mal? Pensar en películas. A ver. Modulable, maleable, adaptación. Realmente es Terminator. Ay, 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 ay. Pero además Terminator es el segundo Terminator, no el primero, ¿eh? ¿Os acordáis? Este era esto era la inteligencia artificial antes de que, esto es de 1991, antes de que hubiera inteligencia artificial generativa, ¿no? Siempre hemos tenido miedo a esto. Y este señor, no sé si le conocéis, pero este señor era un ministro de defensa de Alemania, se pensaba que iba a ser el sucesor de Angela Merkel, hasta que se descubrió que había plagiado su tesis doctoral y entonces, pues como Alemania es un país serio, pues no le dejaron seguir en la política. Y bueno, y entonces
vemos que en este documento de la CRUE se reconoce las imágenes generadas por la IA. Queda muy bien, queda muy chulo, queda muy moderno. Pero, ¿y el texto? ¿Qué pensáis? ¿Ha sido también generado por la IA? ¿Serían capaces de hacer esto unos autores contratados por la IA y sin reconocerlo? ¿Qué pensáis? Podéis comentar en el chat. ¿Cómo podríamos averiguar si este documento de la CRUE ha sido realizado utilizando IA? ¿Qué herramientas podríamos utilizar? Las he mencionado antes. Tenemos detectores. Entonces, bien, vamos a ver qué tal funcionan, ¿vale? Sí, algunos ya habéis empezado a leer y ya decís, parece que huele un poquillo. Cualquier cosa es posible. Cierto. Bien, pues mirad, en ningún lugar del documento se reconoce haber usado la IA para la redacción del texto, con lo cual, si los detectores dieran más de un 20%, pues no quedaría muy bien los autores, ¿no? No habían sido muy transparentes, ¿no? Hombre, siempre podemos decir que los detectores pueden fallar, ¿no? Pues mirar, si yo os pusiera no tenemos, veo que voy con retraso, yo pensaba haberos puesto una pregunta de estas de opciones para que me dijerais qué porcentaje creías que tenía este texto, que podía ser desde el 0% al 100% o si dependería de la herramienta de detección. La verdad es que, como veis, depende de la herramienta de detección, incluso hay una que le da un 0 a esta parte del documento, pero ves que hay otras que les dan unos porcentajes muy altos, con lo cual también nos damos cuenta de que distintas herramientas de detección utilizan distintos algoritmos, dan distintos resultados, ¿no? Pero en cualquier caso, los resultados por encima del 20% son bastante más frecuentes. Esto es lo que os decía de la falta de fiabilidad. Por esto ahora mismo no podemos decir acusaciones salvo que digas, no, mira, he usado cinco herramientas y me sale con 3 que el 100%, dices. Aquí algo has usado de la IA. Por lo menos reconócelo, ¿vale? Que no pasa nada. Reconócelo con transparencia. Y si es una tarea que hemos dicho que no se puede hacer con IA, pues no se puede hacer con IA, ¿vale? Entonces, esto a lo que ha llevado a otros autores norteamericanos, que esto es de un libro que yo os recomiendo, de Bowen y Watson, que se titula Teaching with AI, y es una guía práctica, ¿no? para utilizar inteligencia artificial. Entonces, lo que ellos dicen es que el nuevo aprobadillo, el nivel aprobado, ahora debería ser para las tareas en las que se pueda utilizar inteligencia artificial. Lo que puede hacer la inteligencia artificial es el aprobadillo, pero no va a ser, esta es la clasificación americana, no va a tener un B, no va a tener un A, no va a tener una buena calificación. Es decir, si quieres obtener una buena calificación o si es evaluación continua, si quieres que te sume bonificaciones, tendrás que hacer algo mejor que la IA. Y la manera de establecer este nivel, lo que dicen estos autores, es que los profesores tenemos que pedirle a la IA que haga la tarea y leernos esa tarea que hace la IA y decir, bueno, esto es el 4,5, ¿no? Diríamos, el 5 raspado, ¿no? Y incluso estos autores van más allá. Dicen que realmente que tampoco hace falta aquí demostrar el plagio, sino que realmente lo que vamos a exigir es un nivel de calidad mayor que lo que da la IA, con lo cual, pues, si quieres sacar un 10, pues tendrás que aportar. Y si quieres sacar un 4,5 y que no te sume bonificación, pues a lo mejor tienes que, a lo mejor con la IA vale, ¿no? Además, otra idea que ellos dicen dice, algunas veces el nivel de aprobadillo es todo lo que es requerido, dice, pero los días de contratar titulados universitarios que hacen trabajo de aprobadillo han pasado, ¿no? Es decir, que tienen que aprender a hacer las cosas mejor, ¿vale? Es decir, que para obtener un bonus en una actividad no baste con hacer copy-paste. Lo que se va a valorar es lo que aporten los estudiantes sobre esa respuesta, esa valoración crítica. Bueno, aquí tenemos, esto es de lo que la misma actividad que os había puesto antes como ejemplo, esto nosotros ya lo hicimos con nuestros alumnos y la primera vez que los utilizamos nos pasó algo muy curioso. ¿Os acordáis que decíamos qué herramientas has usado, ¿no? Para usa esta, usa la otra, usa la otra. Y luego decíamos, hazme una de síntesis. Pues había alumnos que ponían un copy-paste.
de una de las herramientas. Y dices, ¿esa es tu síntesis? Pues no tienes positivo en esta actividad porque me has intentado torear al docente, ¿vale? Entonces, esta es un poquito la idea. Voy a ir avanzando porque si no... es decir, este tipo de actividades hay que hacer también, yo creo que debatir el tema de que no se puede, no podemos convertirnos en titulados competentes haciendo copy-pastes, ¿vale? Ni, digamos, ni sin saber hacer buenos prompts. Entonces, ¿cómo podemos controlar esto? Pues lo que hemos dicho, pues tendremos que hacer nuestros forma de recoger los informes de las tareas. Le tenemos que pedir a los alumnos que nos dé los prompts que han utilizado, una valoración crítica, una valoración de búsqueda de información complementaria para verificar, ¿vale? Y se han utilizado herramientas de inteligencia artificial, pues tienen que reconocerlo con transparencia. Y entonces podremos enfocarnos en valorar estas cosas y de esta manera nuestros estudiantes no nos tomarán el pelo. Bueno, esto es os voy a proponer una serie de ejercicios que podéis hacer. El primero, no sé si sabéis lo que es una pregunta conceptual. Son preguntas que no son de responder de memoria, sino que lo que requieren es que un alumno comprenda un concepto, lo aplica a un contexto y entonces pueda acertar la opción correcta. Por ejemplo, en este caso, veis que es una sobre perfiles energéticos, de reacciones químicas, y entonces la pregunta es que cuál es la reacción más exotérmica, ¿no? Si sabemos qué significa exotérmico y qué significa más, pues podremos saberlo, ¿no? Y saber que, por ejemplo, en este caso, pues sería la reacción en la que se libera mayor cantidad de energía con respecto a la que había inicialmente. Entonces, la cuestión es, esto hasta ahora, hasta hace un par de años, hacían falta seres humanos para responder a esto, pero hace un par de años, pues esto cambió, ¿no? Y entonces, pues, bueno, luego veremos, luego os pondré ejemplos, pero también os quiero plantear aquí otra pregunta. ¿Pensáis que una inteligencia artificial puede responder a estas preguntas? Bueno, yo os he dado un poco la pista y con un ordenador sí se podría, pero en un examen presencial vigilado por profesores en los que los alumnos no les dejan el ordenador, ¿también se podría? ¿Pensáis que sí? Tenemos herramientas. ¿Eh? Bueno, pues sí, sí que se puede y os va a sorprender el estado de la tecnología al respecto, ¿vale? Esta es la tecnología que os permite esto. No sé si conocéis a este señor, ¿le conocéis? Se llama Mark Zuckerberg. Y estas son las gafas de Meta. Y con estas gafas son capaces, le pones una imagen, son capaces de grabarla, transmitirla, retransmitirla y bueno, y con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues bueno, fijaros en los exámenes, fijaros si los alumnos llevan unas gafas con las patillas muy gordas, porque si no puede ser que, digamos, no solo las gafas les hagan el examen, sino que prácticamente os graben, os fotografíen o graben los exámenes y con lo cual, como se os ocurra repetir alguna pregunta, pues vais a tener problemas al año siguiente. Sí, sí, se nota, sí, sí. Y si te fijas, son como las cámaras de los portátiles que tienen un puntito, sí, sí, parecen de sol, sí. Bueno, pero para que vayáis pendientes, ¿no? Y bueno, si ponemos esta pregunta si ponemos esta pregunta digamos, a las inteligencias artificiales normales, pues veis que las pueden responder, a veces aciertan, a veces se equivocan, ¿vale? Bueno, hay todo trucos. Bueno, yo creo que aquí en el chat tenemos, bueno, veis, por ejemplo, que, que Gemini o ChatGPT, pues ChatGPT incluso acierta, aunque no justifica bien esta respuesta, ¿no? Y entonces yo creo que aquí lo que pasa es que nos está pasando que están cambiando mucho las cosas, sobre todo a nivel profesional. Por ejemplo, ya hay estudios
que, bueno, que han visto en programación a nivel profesional aumentos de productividad de más del 100%, en otro tipo de actividades como escribir documentos, ¿no? Escribir documentos de empresa, pues aumentos que superan un 50%. Y bueno, veis cómo en función de los países, los pabilados que son utilizando estas cosas y el tipo de actividades que hacen, pues cómo está previsto que para dentro de 10 años, pues en Suecia la productividad haya subido mucho y en España bastante menos también, porque bueno, aunque la inteligencia artificial se podrá utilizar en la hostelería, pues realmente pues a lo mejor no tiene las aplicaciones que tiene en los trabajos, ¿no?, que requieren titulación universitaria, ¿no? En cualquier caso, el futuro va a ser que en muchas de las profesiones que requieren titulación universitaria, muchas tareas se van a beneficiar, ¿no?, de que el profesional, el titulado universitario, sepa usar estas herramientas, ¿vale? Y realmente vamos a tener que enseñar a nuestros alumnos para que sean capaces de colaborar, de trabajar con estas herramientas, ¿no? En general, promediando muchos ejemplos, pues se hablan de aumentos medios de la productividad en profesiones para titulados, pues del 60-80%. Y esto tenemos que hacer ver a nuestros alumnos que si quieren ser profesionales competitivos y más productivos, pues tienen que aprender a usar estas herramientas. Y que nosotros como profesores, si les estamos proporcionando oportunidades para que lo hagan, pues les estamos ayudando, ¿no?, a que alcancen esto. Bueno, voy viendo que me queda poquito. Entonces, nos tenemos que plantear, algunos en vuestros cuestionarios lo habéis comentado, ¿no?, los efectos perjudiciales que puede tener un mal uso. Yo diría que un mal uso es cuando se usa la inteligencia artificial como un sustituto en lugar de como una herramienta, cuando hacemos el copy-paste, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que el alumno deje de hacer va a dejar de aprenderlo, ¿vale? Luego también tenemos que pensar, además de evitar los efectos perjudiciales, en pensar cómo podemos utilizar estas herramientas para ayudar a cambiar la forma de aprender de nuestros alumnos, para que aprendan con más autonomía, para que hagan más indagación. Y bueno, veis que básicamente lo que tenemos que hacer es incorporar estas indagaciones con herramientas de inteligencia artificial en nuestras asignaturas, ¿vale? Y finalmente, para saber cómo utilizar estas herramientas, pues tenemos que indagar, ¿no?, sobre qué cosas sabe hacer bien y sabe hacer mal la inteligencia artificial en nuestra disciplina. Saber dónde falla y dónde no. Entonces, esto nos va a llevar a que tenemos que trabajar con estas herramientas. Veis que tenemos, esto lo voy a pasar muy rápido porque llevo ya me quedan 10 minutos. Bueno, 12, empecemos con 2 minutos de retraso. Pero bueno, veis, posibilidades de uso educativo de las IAs. Yo aquí las he clasificado en 3 niveles. Uno, cuando los usuarios son los docentes. Luego, cuando los usuarios son docentes, pero que hacen cosas que luego van a utilizar los estudiantes, ¿no? Cuando, por ejemplo, un docente crea un chatbot que va a trabajar como tutor de sus estudiantes, pero los usuarios finales van a ser los estudiantes. Y veis que tenemos aquí las distintas herramientas que podemos utilizar para cada uno de estos usos. Luego David os va a dar ejemplos concretos de estas cosas. Y luego también tenemos otras posibilidades de uso educativo, un poco en lo que yo me centraba al inicio, ¿no? Uso de IAG, pero uso estudiantil, ¿no? ¿Cómo las pueden utilizar los estudiantes? Y básicamente todo esto va a ser o va a tener mucho que ver con las tareas que les propongamos, las actividades de indagación que propongamos los docentes, que veis que tenemos ahí en la parte de abajo de la tabla, tenemos actividades de indagación, que luego os explicará David lo que es, de distinto tipo, indagación estructurada, indagación guiada, indagación libre, pero bueno, esto la verdad es que no me va a dar tiempo para verlo. Y bueno, otro ejercicio que yo creo que es interesante es que le planteéis, por ejemplo, esto es un prompt, ¿no? Por ejemplo, puedes decir, quiero aprender sobre cómo usar la IA para hacer que los estudiantes universitarios aprendan sobre el tema de
el que sea. Crea, y le pedimos al ChatGPT, crea un plan de recursos, materiales instructivos recomendados al respecto. Citando documentos escritos o vídeos. Por favor, apórtame links o citaciones bibliográficas o web gráficas a los materiales a los que te refieras en tu plan de aprendizaje. Esto os voy a pedir, pedírselo en español y luego, pero pedírselo también en inglés y comparar los planes que os dan. Y veréis que os va a dar unos planes con unos recursos. Normalmente te va a guiar a recursos en la lengua en la que tú se lo pidas. Es decir, que puede ser una estrategia interesante en lugar de comunicarnos con la IA, sobre todo cuando queremos cosas a este nivel, que queremos la información más actual y mejor. En lugar de preguntarle en español, es casi mejor que utilicemos otra IA para traducir nuestra pregunta al inglés y se lo preguntemos en inglés, porque nos va a dar un resultado bastante mejor, ¿vale? Sí, se cita, se inventan las citas. Eso va mejorando. Yo te diría que hace un año se las inventaba, no muchas veces, sino todas, y no funcionaban. Pero van mejorando. También eso en el prompt se puede hacer. En el prompt le podemos ser más pesados con respecto a que, por favor, no me incluyas links que no funcionan. Y de esa manera pues puedes conseguir que, digamos, que se reprima un poquito la... Bueno, esto es de la actividad que os enviamos antes. Veis que lo que pasa que ya prácticamente no me queda tiempo. Esto es lo que habéis contestado. No están los nombres, pero están las cosas que habéis respondido, por si alguno lo queréis ver, un poco las cosas que los distintos participantes que habéis respondido sabéis acerca de la inteligencia artificial y las cosas que queréis aprender. Y un poco mi conclusión es que partimos de un nivel de partida en el que conocemos poco, pero queremos aprender mucho. Y eso es bueno. Y bueno, la verdad es que no me queda tiempo, pero es una cosa importante que es os decía, un poco como expertos, tenemos que indagar qué cosas hace bien la IA en nuestra disciplina. Esto a priori es difícil de saber, ¿vale? Y además va mejorando muy rápido. ChatGPT 3.5 aprobaba Raspón en 2023. ChatGPT 4.0 en nuestra asignatura puede sacar notable un año después. Y muchas veces las IA es el problema, lo que decías de las citas, que dan mal las citas, ¿no? Saben muchas cosas, pero no saben de dónde las han aprendido. Este problema ahora se está solucionando, pero todavía queda bastante trabajo. Y luego también otra cosa es que las IAs cometen fallos, cometen alucinaciones. Y es importantísimo que los humanos aprendamos a detectar esas alucinaciones. Y para ello tenemos que hacerles preguntas y pillarle en esas respuestas erróneas. Y eso esa tarea la debemos realizar expertos en la materia, por ejemplo, docentes de una asignatura. Y entonces, los que queráis profundizar en esto, os recomiendo que leáis este artículo que se titula Navegando la frontera de la IA y se refiere a la frontera que hay entre las cosas que la IA hace bien y las cosas que hace mal. Las cosas en las que va a aumentar la productividad del humano que la use y las cosas en las que le va a poner, digamos, le va a poner a prueba al humano porque va a decir, te respondo esto, la respuesta va a cometer errores y si te la crees, humano, te vas a equivocar y como te llegue un humano luego y diga, ¿pero quién ha hecho esto? Ah, es que lo hice con la IA, tal. Pues, entonces, fijaros, la idea es esta, que la frontera sería esta línea roja, tiene una forma así como de frontera italiana, luego os enseñaré una foto, y entonces siempre que las preguntas estén dentro de la zona delimitada por la frontera esta dentada, pues la IA las va a responder bien. Cuando estén fuera, las va a responder mal. Cuando estén en la zona límite, pues podrá fallar o acertar. Y entonces yo lo que creo es que los profesores de las asignaturas tenemos que aprender a delimitar el mapa de esta frontera. ¿Veis? Esta sería un ejemplo. Esto es una fortaleza de estas renacentista en Jaca. En Jaca, una frontera de este tipo, ¿no? De estrella. Y veis que, pues bueno, tiene una forma así muy poligonal, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que saber a qué cosas llega a hacer bien la IA y qué cosas hacen mal. Pero si vamos a hacer un uso educativo, hasta nos podemos aprovechar de las cosas que la IA hace mal, porque
podemos conducir a los estudiantes para que respondan a esas cosas que la IA hace mal y tengan que hacer ellos el papel de corregir a la IA. Y esto es muy formativo, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cómo podemos hacer eso? Pues planteando preguntas de exámenes o tareas a las IAs y viendo cuáles aciertan y cuáles fallan. Esto además conviene que lo hagamos con varios. Yo, por ejemplo, lo empecé haciendo con ChatGPT y Gemini, luego añadí Claude, luego he ido añadiendo Grok, y Pi y DeepSeek. Todavía no he empezado. DeepSeek, lo que os recomiendo es que les hagáis preguntas sobre la democracia en China y sobre Winnie the Pooh, que os dará unas respuestas que os demostrarán pues, que es una inteligencia artificial censurada. Y bueno, y los resultados os van a sorprender, ¿eh? Os van a sorprender. Sí, de esto ya les he hecho una demostración a los alumnos de cómo DeepSeek se cuelga en directo cuando le preguntas cosas sobre el Partido Comunista Chino, la democracia y tal. Bien, más cosas. Bueno, lo que os he comentado, ¿no? Hacer preguntas básicas, hacer preguntas más actuales, más difíciles, formuladas con un lenguaje más específico. Vosotros podéis hacerlo porque sois expertos en vuestras asignaturas. Y lo que tenéis que llevar es a fallo a la IA. Y una vez que habéis encontrado esas situaciones en las que la IA falla, es cuando podéis plantear eso como ejercicios para vuestros alumnos, ¿vale? Y les daremos indicaciones para que sean críticos con lo que la IA responda. Y utilizaremos estos cuestionarios que os habíamos mostrado antes para que nos reporten la información. Y luego en clase discutiremos sobre qué es lo que han obtenido distintos. Además, esto el profesor lo ha visto antes en los Google Forms y entonces ya sabe cómo tiene que dirigir esa discusión. Y de esta manera vamos a integrar en clase el resultado del uso de herramientas de inteligencia artificial por los estudiantes individuales, pero lo vamos a hacer de manera colectiva, ¿no? Con lo cual vamos a llegar a otro tipo de inteligencia. Y bueno, y entonces un poco los deberes que experimentéis con estas actividades que os hemos pasado los links. Y bueno, y eso, y que lo que tenéis que detectar es cuando fallan para aprovechar esos fallos. Y bueno, no nos queda tiempo, estamos en la hora, esto es un poquito cosas, esto es en talleres que tenemos más tiempo, pues pedimos a los participantes que digan qué cosas piensan que hacen la inteligencia artificial bien y mal, y bueno, veis que hay algunas cosas que según los temas pues las hacen especialmente bien, programar, traducir, escribir, redactar, y luego otras cosas, pues las matemáticas y otras cosas, pues no las hacen, o relacionar unos hechos con otros, entender el lenguaje especializado, caen en falacias de ambigüedad. Bueno, son muchas veces políticamente correctas, sobre todo las chinas. Y nada, y son opacas, ¿no? Saben cosas, pero no saben de las han sacado, aunque esto se está... tienen sesgos, sí, por supuesto. Los sesgos que contenga la información con la que se han entrenado, ¿vale? Porque no hemos hablado un poco de cómo se entrenan y cómo aprenden, pero bueno, aquí tenéis los links a las que están disponibles en España. Y nada, si queréis preguntar alguna... ¡Uy! 11:00, lo he clavado. Si queréis preguntar alguna cosa es el momento y mientras David... Me has dejado impresionado, Alfredo, a las 11:00. Soy un crack. Mira, Ángel quiere preguntar. Ángel. Adelante, Ángel. Hola, buenos días. Gracias, Alfredo. Mira, hola, me parece muy acertado los puntos que has tocado y sí, la propuesta de tareas para los estudiantes en cuanto a reconocer lo que han usado, ensayar, pero creo que también habría que tocar o sugerir cómo podemos hacer para que aprendan a hacer las preguntas. Los prompts, por supuesto, sí. Por ahí, no solo es que pregunten aquí y allá y luego valoren lo que ha salido, sino hay que desarrollar la habilidad de aprender a hacer preguntar. Es importantísimo, estoy completamente de acuerdo. Y eso no me ha dado tiempo a hablar. Esto se habla de lo importante que es lo que llaman la alfabetización en la IA. Y hablan de 3 niveles de alfabetización. Uno que es la alfabetización funcional, que es que los estudiantes aprendan a usarla. Y casi el primer punto es que aprendan a preguntar a la IA. Esto hay todo un campo, esto si buscáis con prompt engineering, ingeniería de prompts,
encontraréis un montón de documentos, de vídeos, de tal, que dan indicaciones sobre cómo hacerlo. Yo, por ejemplo, a mí también me gusta a los alumnos pedirles que hagan prompts y con esos prompts que han hecho, luego discutirlos y decir, bueno, tú aquí en este prompt, realmente, ¿qué le has dicho a la IA? Le has dicho, ¿quién eres? Soy un alumno de tal curso y le has lanzado una pregunta sin contextualizarla, sin establecerle, pues eso, unas indicaciones sobre cómo quieres que te responda. Si quieres que te responda extensamente o argumentando o dirigida la respuesta hacia un nivel. Entonces, los alumnos muchas veces yo creo que es este tipo de actividades, por ejemplo, en las cuales tú le pides que hagan prompts y luego tú les das indicaciones sobre cómo podrían haber hecho mejor esos prompts y cómo compañeros que han hecho prompts mejores han obtenido mejores respuestas, pues yo creo que esto es muy instructivo y realmente no es difícil de aprender a hacer prompts, pero sí que hay que aportar a los estudiantes una instrucción inicial. Estoy de acuerdo con lo que planteas, Ángel. Yo lo resumiría que no solo tenemos que darles a que lo usen, sino que tenemos que enseñarles cómo se usa. Por supuesto, sí, sí. Pero yo también empezaba a comentar el tema de la alfabetización, ¿no? Que la primera, digamos, el primer escalón es el funcional, el saber aprender a usarlo. Y lo primero, el aprender a preguntar. Pero luego ya está el nivel crítico. Que es decir, bueno, no te puedes creer acríticamente lo que te diga la IA como si eso fuera... Tendrás que comprobarlo, ¿no? Y tendrás que sospechar, y tendrás que usar la lógica, y tendrás que usar tus conocimientos. Y luego, finalmente, también yo creo que es muy importante otro nivel, que es el nivel un poco que llaman comunicacional o retórico. Es decir, cómo luego el que ha usado la IA convierte en un producto de comunicación lo que la IA le ha dado. Y ahí estaría lo del reconocimiento, pues eso, del uso de la IA, que esto hemos visto que incluso autores que supuestamente son expertos académicos y tal, pues todavía no habían la alfabetización de este nivel ético, pues no la tenían muy avanzada todavía. Claro, que yo creo que ahí juega el miedo a que digan, no, este no ha trabajado, se lo han dado. No ha hecho nada. Bueno, gracias, Alfredo. Gracias a ti, Ángel. ¿Alguna pregunta más? Le ponemos el cohete, el chupinazo a David. Sí, por favor, gracias. Venga.